Ya, ahora sí. Otra vez, buenas noches. Van a disculpar. Bien, el día de hoy vamos a avanzar la unidad didáctica número 3. Y justamente esta unidad nos va a hablar acerca de lo que es la planificación de una unidad didáctica de aprendizaje. Nos va a hablar sobre los objetivos, el contenido y la metodología. Bien, entonces nos vamos a desarrollar qué es un plan de unidad, o un plan de unidad didáctico. El plan de unidad es una programación didáctica para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un periodo de tiempo corto o de corto tiempo. Nosotros hemos elaborado ya, o ya sabemos más o menos cómo es la estructura de una unidad anual de materia. En todo caso, según nuestro sistema educativo, sería nuestra unidad de campos, ¿no? Para los de nivel inicial y unidades en áreas de educación secundaria. Bien, entonces, hemos dicho que es una programación didáctica que realizan los docentes para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la función del docente no es solamente enseñar, sino el de garantizar el aprendizaje. Por eso necesita de esta herramienta para poder desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ratito, por favor, siguen ingresando. Ya. Entonces, hemos dicho que el docente necesita de esta herramienta para que pueda garantizar que el aprendizaje sea suscitado en el estudiante y que a través de esta planificación didáctica se puedan desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Que va a permitir o permitirá que se pueda definir el contexto en función del cual se elabora. O sea, esta planificación de unidad se va a desarrollar en función del contexto, para que después se pueda definir los objetivos de aprendizaje, definir las competencias que los alumnos van a desarrollar y se puedan definir los contenidos para poder estudiarlos en un orden determinado. Todo ello se va a hacer realidad a través de la metodología. Y ya sabemos que es aquella es aquella forma que tiene el docente de enseñar para poder facilitar el aprendizaje. Es importante el mencionar que la evaluación va a medir a detalle cómo se va a desarrollar el aprendizaje. Si se van a alcanzar los objetivos, las competencias, los contenidos y qué tal ha funcionado la metodología que ha aplicado el docente. En la planificación de la unidad o en el plan de unidad
se puede apreciar todos estos componentes que van a formar una estructura. Y si cualquiera de estos componentes fallara, el resultado de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje sería un fracaso. Entonces, se debe de mantener siempre unidos estos elementos y que todos ellos tengan una misma equidad. Es decir, no hay unos sobre otros, porque si no, rompería la armonía con la que se debe de trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y justamente por eso se desarrolla la planificación. Entonces, ¿qué es una unidad didáctica? Una unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso debe de contener al menos los siguientes aspectos. Debe de tener una coherencia interna. ¿Qué quiere decir coherencia interna? Que todos los elementos que se han mencionado con anterioridad estén interrelacionados y no estén con direcciones distintas, cada quien con sus distintos objetivos, metas, caminos, sino que entre todos estén interrelacionados para poder alcanzar un objetivo en común. Debe estar definida en un tiempo determinado, es decir, que todos estos elementos deben de estar desarrollados para poder emplearlos en un tiempo determinado, en un tiempo corto, porque un plan de unidad es para desarrollarlo en un tiempo corto. Se deben trabajar los objetivos en base a los contenidos. Ya sabemos que los contenidos están debidamente estructurados y ordenados, por así decirlo, o sea, con una orden desde el Ministerio ya de Educación, con el currículum base y la planificación curricular que existe. Se deben desarrollar las competencias. ¿Qué competencias se quieren alcanzar? Que estas también ya están desarrollados dentro del sistema. Se realizará o se debe de realizar una diversidad o una serie de actividades, que estas actividades logren o ayuden al docente a poder llevar lo teórico a lo práctico. Y para que posteriormente, a través de estas actividades, se puedan evidenciar los criterios de evaluación que va a evaluar el docente. Para poder desarrollar estas actividades, se deben de utilizar y seleccionar los recursos. ¿Qué recursos didácticos se van a aplicar? ¿Cuáles van a ser los instrumentos que se van a aplicar para que se lleve a cabo este desarrollo de actividades y se puedan alcanzar los objetivos? También se deberá realizar las formas de evaluación de todo el proceso. ¿Cuáles van a ser las formas de evaluar? Entonces, todo esto, otra vez vuelvo a repetir, se deberá interrelacionar con coherencia para poder formar toda la unidad didáctica. Las unidades didácticas van a venir a ser parte de la programación anual didáctica. No estoy haciendo referencia a la programación trimestral, eso es otra cosa. Estoy hablando de las planificaciones de unidad, donde se van a desarrollar los temas. Estas planificaciones de unidad usualmente se desarrollan
o se elaboran para cada unidad de aprendizaje. Y usualmente, dependiendo de cuántas unidades de aprendizaje tengamos en un trimestre, nosotros vamos a subdividir los tiempos, las horas, las semanas, y vamos a hacer la planificación de esta unidad. Pero, como les decía, las unidades didácticas son parte de la programación anual didáctica, pero estas son mucho más concretas y solo abarcan un periodo de tiempo muy corto dentro de un programa o un curso, ¿no? Lo que se debe de tener en cuenta es que todo lo que se escribió en esta planificación o lo que se elaboró afecta, o sea, todo lo que se ha planificado en el desarrollo o en la planificación anual va a venir a afectar a la planificación didáctica. No está separada, tiene una correlación. Esto quiere decir que si en la planificación anual, por decirles, marqué un objetivo X, las unidades didácticas tienen que permitir llegar al docente a ese objetivo X. ¿Qué más? A ver, bueno, solamente preparé una diapositiva porque nos vamos a ir ahora más al práctico. Entonces, por lo tanto, la explicación teórica ya es muy corta, más simple, porque en realidad sería un micro de todo lo que ya hemos hablado para la planificación anual, la planificación curricular, etc. Tal vez también se puede decir en la planificación de unidad, como otro ejemplo, que por decir, si en la planificación anual o en la programación anual se ha indicado que se tienen que trabajar las competencias de una determinada forma, eso se tiene que ver reflejado en las unidades, en el plan de unidades didácticas. O, por decir, si la planificación anual ha establecido una temporalización determinada que ya está programada, debo, como docente, seguir esa temporalización en las unidades didácticas. Si en la programación, por ejemplo, se ha dicho que voy a utilizar una metodología, eso debe verse reflejado también en las unidades didácticas. Respecto a la evaluación, igualmente, se debe de respetar lo que se ha planificado con anterioridad para la planificación anual. Entonces, otra vez, debe haber una coherencia absoluta, no solamente entre lo interno, sino también de una manera horizontal. Es decir, no solamente la coherencia debe de ser vertical dentro de la planificación de unidad, sino también debe haber una coherencia en la planificación horizontal respecto a la planificación de las unidades de aprendizaje. Bien, con eso habríamos concluido la parte teórica de lo que es la planificación de unidad. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y en base a esta plantilla, ustedes van a desarrollar la actividad de esta unidad de aprendizaje número 3. Por favor, me van a indicar si pueden ver. ¿Pueden ver la plantilla? ¿Alguien me indica, por favor, si me escucha o puede ver la plantilla? Sí, listo, se ve. Gracias. Bien, esta es una plantilla que me parece una plantilla muy ordenada
y que va a ayudar bastante a poder desarrollar nuestra planificación. Ustedes saben que como docentes o profesores o docentes de un instituto o de la universidad, nos entregan la planificación anual y prácticamente ya elaborada. Pero nosotros debemos de elaborar nuestra planificación de unidad didáctica y nuestra planificación de clase. Entonces, considero que esta es una de las planificaciones más ordenadas y más sencillas para poderlas desarrollar. Sin embargo, como les decía, esta planilla de planificación de una unidad didáctica debe estar correlacionada de manera horizontal con la planificación anual. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo. Yo estaba revisando el programa dosificado de primaria y voy a poner un ejemplo con este programa, ya que tengo, por decir, un librito de ese nivel de primaria que me va a ayudar a poder contextualizar de mejor manera la programación de este nivel. Ya, entonces en nivel podemos colocar nivel primario. Voy a poner cuarto de primaria. Vamos a poner docente. Vamos a poner docente Ruth. ¿Ya? Asignatura. Voy a poner lenguaje. Bueno, la asignatura creo que ya no vendría porque trabajamos por campos, ¿no? Entonces sería, yo quiero trabajar con el campo de comunidad y sociedad. Mi unidad didáctica. Estaba revisando. Aquí, perdón. En asignatura. Estaríamos poniendo comunicación y lengua. Ya. Entonces, nos vamos a al programa dosificado. En el programa dosificado ya nos van a dar los contenidos y los ejes articuladores, ¿no? Del contenido temático y del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De la gestión. Entonces, acá, por ejemplo, yo quiero trabajar con comunidad y sociedad en comunicación y lengua. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 unidades de aprendizaje. Entonces, estas 4 unidades de aprendizaje las vamos estas 4 unidades de aprendizaje las tenemos para trabajar en el primer trimestre. En el primer trimestre tenemos que trabajar estas 4 unidades de aprendizaje en esta determinada asignatura. Entonces, tenemos ya la planificación de horas. Eso está en el currículum base, en el currículum localizado, si no me equivoco.
Y tenemos ya la determinación de horas y también están en los horarios, ¿no? Que ya han sido programados por la institución. Entonces, si tenemos 4 unidades didácticas y nos indica el sistema de que, por ejemplo, en el área del lenguaje, de comunicación y lenguas, a la semana se debe llevar 11 horas. Al mes 44 horas y en 3 meses 132 horas aproximadamente. Bueno, 132 horas. Entonces, si tenemos 4 unidades de aprendizaje y tenemos esas cantidades de horas, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, esta primera unidad de aprendizaje donde dice textos narrativos e imaginarios. A ver, voy a colocar acá en contenido. Aquí la unidad didáctica vendría a ser textos narrativos e imaginarios identificando normas gramaticales. Bien, entonces tenemos ya a nuestra unidad didáctica número 1. Esto está programado más o menos, o sea, esto yo lo estoy haciendo a mi criterio, ¿no? Y ustedes que son del área o dependiendo del área que sean, ya con sus conocimientos van a poder desarrollar de mejor manera esta pequeña plantilla. Entonces acá, por ejemplo, nos dicen textos narrativos imaginarios. Como son 4 unidades de aprendizaje, yo, en mi criterio, bajo mis conocimientos, dependiendo del área que soy, voy a determinar cuál de estas unidades didácticas necesita más horas, más tiempo, en cuántas sesiones, cuántas clases, cuántas horas voy a necesitar para poderlas desarrollar. Por ejemplo, esta, ¿en cuántas sesiones? ¿Ya? Supongamos que esta de textos narrativos e imaginarios, yo necesito 3 clases para poderlas desarrollar. Entonces, acá yo he hecho 3 números de sesiones, 3 clases, para poder desarrollar esta actividad o esta unidad didáctica. Entonces, en los contenidos, ya bajo los conocimientos que tengo, acá, por ejemplo, tengo un librito que es un libro de la hoguera. Y en la unidad número 3 está lo que son las narraciones desde las diversas cosmovisiones. La unidad número 2 me habla sobre la narración. Y la unidad número 4 me habla sobre el periódico. Pero ya con los conocimientos que se tienen en el área, yo tengo que identificar, o en el campo, perdón, yo tengo que identificar y saber cuáles son los temas que yo voy a avanzar. Acá, por ejemplo, yo puedo colocar la narración. Entonces, dentro de la narración, ¿qué contenidos yo voy a desarrollar? Ya, como contenido está la narración. Ahora, ¿qué contenidos van a ver? Acá, por ejemplo, dice la narración como comunicación. Se puede narrar hechos reales o imaginarios, se puede narrar de manera oral, se puede narrar de manera escrita. El sustantivo, el adjetivo, el punto, el cuento, la estructura del cuento. Entonces, tengo que yo ver si en una sola sesión voy a poder avanzar todo el contenido temático de la narración. Ahora acá, por decir, la segunda sesión. La segunda sesión yo quiero o tengo programado de que voy a hablar sobre las narraciones
desde la diversidad de cosmovisiones. Entonces, ahí yo ya tengo mi segundo contenido temático. Oh, perdón, sí. Y la tercera sesión, vamos a suponer que ya quiero hacer práctica y voy a pedir que elaboren o quiero que que se lleve acá, en esta sesión voy a introducir, por decir, el periódico. O si no, mejor, a ver, aquí hay otra unidad temática. Sí, el periódico. Bien, entonces yo tengo aquí estos tres contenidos temáticos que van a subdividirse en puntos específicos o temas específicos. Entonces, yo tengo que saber acá cuáles son las competencias que se van a desarrollar a raíz de este contenido. ¿Qué competencias necesito? Entonces, para ello, vamos a revisar nuestra planificación anual y ustedes van a revisar su planificación anual. De todos modos, para poder desarrollar las competencias, lo que tenemos que hacer es definir qué competencias esperamos que desarrollen nuestros estudiantes. Entonces, para ello, las competencias se van a desarrollar de las actividades que se van a realizar. De cada actividad, ¿qué competencia nosotros queremos desarrollar? Por ejemplo, para la narración, no sé si tengo algún profesor de esta área que me pueda ayudar con las actividades que realizan en aula, en la clase. ¿Me escucha? Ya, de todos modos, por decir, voy a realizar una actividad que va a ser una introducción. Es decir, va a ser una introducción introducción y una introducción ahí. Acá abajo vamos a poner lectura de un cuento. Por decir la segunda actividad, lectura de un cuento y selección y selección, identificación mejor, y identificación
de los puntos, a ver, vamos a ver si puede. Lectura de un cuento y identificación de las normas, de comunicación. Por decirles ello. Ya. Entonces, acá yo tengo dos actividades que voy a desarrollar. ¿Cuáles serían mis competencias de estas actividades que yo voy a desarrollar? ¿Qué es lo que quiero? Primeramente, lo que quiero es que los estudiantes tomen conciencia de la estructura narrativa, por decir algo. ¿Ya? Conciencia de la estructura narrativa. Esa es una de las competencias que yo quiero. Conciencias de la estructura narrativa en los diferentes contextos culturales. Ahora, ¿qué recursos voy a utilizar para realizar estas actividades? Por ejemplo, para la introducción puedo utilizar puedo utilizar el recurso unas diapositivas o tal vez también no solamente se utiliza un solo recurso, ¿no? Puedo utilizar cuentos literarios o cuentos. Después, ¿qué más puedo utilizar? Ejemplos. No, el libro base de la asignatura. Listo. Los cuentos tal vez puedo utilizar para abajo. Sería un recurso para abajo. Entonces aquí podría ser cuentos. Tal vez podrían ser también leyendas. Leyendas. Ay. Cuentos. Listo, entonces acá, por ejemplo, ya tengo mis recursos, tengo mis actividades, mis recursos. Ahora, ¿cuáles van a ser mis criterios de evaluación? ¿Qué son los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación son el grado en el que va a medir el docente los objetivos alcanzados, o sea, la medición del docente de los objetivos alcanzados, ¿en qué grado se van a poder medir? ¿En qué grado se han podido cumplir? Entonces, este criterio nos va a permitir
desarrollar y entender si hemos logrado alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado. A ver, tal vez como un ejemplo más sencillo y concreto, jalado de los cabellos, podría ser, por ejemplo, yo quiero adelgazar, por decirles. Entonces, mi objetivo principal es adelgazar, ese es el objetivo final. Entonces, para lograr mi objetivo final, yo necesito de herramientas, de metodologías, de técnicas, ya, no sé, hacer dietas, hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo concluya ese proceso en ese determinado tiempo, voy a dar un resultado. ¿Será que he logrado adelgazar? El criterio de evaluación me va a dar un dato, me va a decir, sí, has logrado adelgazar, o tenías por objetivo bajar 10 kilos, adelgazar 10 kilos. Pero tu criterio de evaluación te va a indicar, puede adelgazar 4 kilos, 5 kilos, 7 kilos. Entonces, ese criterio de evaluación va a permitir medir cuánto yo he logrado alcanzar para llegar a mi objetivo final. ¿Cuál ha sido mi resultado? Entonces, en este caso, si nosotros, los objetivos, como les decía, ya están dentro del currículum, entonces vamos a revisar cuáles son los objetivos. Acá nos dice que el objetivo es de desarrollamos principios y valores de responsabilidad y complementariedad recíproca, recíproca con la naturaleza mediante el análisis de saberes, conocimientos, potencialidades, productivas de la comunidad, recopilando prácticas vivenciales de las naciones, investigaciones en la transformación productiva de los recursos de la naturaleza para identificar hechos relevantes del entorno cultural, relación armónica, equilibrada de la producción con la madre tierra en el municipio. Entonces, aquí nosotros tenemos el objetivo holístico. Entonces, en base a este objetivo holístico, nosotros tenemos que desarrollar nuestros objetivos. ¿Qué es lo que queremos con la narración? ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Hemos dicho la conciencia de la estructura narrativa en los diferentes contextos nacionales. Entonces, nuestro objetivo, ¿qué será? Concientizar dando a conocer la estructura narrativa en los diferentes contextos nacionales, ¿será? Culturales. Entonces, ese vendría a ser nuestro objetivo. Concientizar, dando a conocer la estructura narrativa. Ese es nuestro objetivo de esta unidad temática. Bueno, eso obviamente varía dependiendo del grado de conocimiento de la persona que va a dictar el área, ¿no? Yo estoy jalando de los cabellos porque yo no soy de esta área.
del área del lenguaje. Bien, ahora, nuestros criterios de evaluación, ¿qué van a venir? Van a venir a medir nuestros objetivos. Entonces, ¿qué queremos con la narración? Hemos dicho concientizar, dando a conocer. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio de la evaluación? El criterio de la evaluación, entonces, podría ser desarrolla la estructura narrativa en los diferentes contextos culturales. Listo. Ahí está nuestro criterio de evaluación. Desarrolla la estructura narrativa en los diferentes contextos culturales. Ahora, no nos olvidemos que nuestros criterios de evaluación tienen que ser medibles, observables y evaluables, ¿no? Bien, entonces, para poder determinar estos criterios de evaluación, tenemos que hablar sobre los estándares de evaluación. Estos estándares de evaluación, ¿qué van a venir a hacer? O estos estándares de aprendizaje, perdón. Van a ser las especificaciones de los criterios de evaluación que van a permitir definir los resultados. Y estos, como ya dijimos, como van a ramificarse de los criterios de evaluación, también deben de ser medibles, evaluables y observables. Es decir, estos estándares van a ser como los subpuntos específicos de este criterio de evaluación. Por ejemplo, podemos colocar desarrolla la estructura narrativa, considerando los conceptos básicos de la narración. Ahí ya estamos indicando, estamos dando el estándar de aprendizaje. Estamos diciendo que para poder desarrollar la estructura narrativa, debe de conocer los conceptos básicos de la narración. Entonces, estamos puntualizando de una forma más específica en base a esta actividad. Ahora, en base a la siguiente actividad, dice lectura de un cuento. Entonces, acá podemos poner, desarrolla la estructura narrativa, pero en base también a esta actividad, ¿qué podemos decir? Realiza, podríamos poner tal vez lee un cuento utilizando la estructura narrativa. En base a los conceptos de la narración. Listo. Ahí está.
Ese vendría a ser nuestra estructura de nuestros estándares de aprendizaje. Estamos estandarizando, ya les estamos puntualizando. Ahora, bueno, en base a estos puntos, que pueden ser muchos más, ¿no? Ahorita estamos haciendo un ejemplo sencillo para que ustedes puedan ir subdesarrollando ya cuando vayan a elaborar su trabajo. En base a estos puntos, a los criterios de evaluación, vamos a indicar cuáles van a ser los instrumentos de la evaluación. Los instrumentos de la evaluación van a ser las herramientas pedagógicas que se apliquen. Los instrumentos de evaluación van a ser herramientas que se apliquen para poder indicar el grado para poder aplicar y medir el desarrollo o grado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos instrumentos de evaluación pueden ser, por ejemplo, los exámenes. Vamos a suponer que para saber si el estudiante desarrolla la estructura, etcétera, vamos a tomarle un examen escrito. Un examen escrito. Para saber, para poder evaluar la segunda actividad, que es leyendas, la lectura de un cuento o de leyendas, va a ser examen oral. Listo, entonces con esos instrumentos de evaluación vamos a poder determinar si el estudiante, en qué grado se encuentra el estudiante de su proceso de aprendizaje. Si se han logrado cumplir estos criterios de evaluación. Y en los instrumentos de evaluación, ¿qué van a hacer los instrumentos de evaluación? Estos instrumentos de evaluación van a ser herramientas pedagógicas que se aplican a los instrumentos de evaluación para poder medir el grado de suficiencia o insuficiencia de un alumno. Por ejemplo, los niveles de evaluación o de calificación, perdón, estos instrumentos de calificación van a subdividirse en dos para poder medir el grado o nivel en el que se encuentra el estudiante. Pueden ser en escalas o pueden ser en rúbricas. Escalas o rúbricas. Vamos a ver dependiendo de cómo querramos utilizar. Por ejemplo, para el examen escrito puedo utilizar escalas, ya sea usualmente de 1 a 10, ¿no? Y en las rúbricas yo puedo utilizar para un examen oral. ¿Por qué? Porque en las rúbricas yo voy a dar un grado de criterio o un estándar que me va a indicar ciertas características más específicas que por ejemplo en las escalas
nos da un número, un simple número. En cambio, las rúbricas nos va a dar una conceptualización de lo que nosotros queremos evaluar. ¿Qué queremos evaluar de nuestro estudiante? ¿Cómo vamos a evaluarle? ¿Cuáles son las características de lo que se le quiere evaluar? ¿Se han logrado cumplir los criterios? Entonces, en mis rúbricas tal vez pondré el estudiante lee de manera discontinua, saltándose las comas y no utilizando las acentuaciones, por decir. Entonces, indicaré eso en mis rúbricas. Estará bueno, malo, regular, dependiendo si cumple estos grados de estandarización que vamos a colocar dentro de las rúbricas. Y con eso se habría llenado lo que es la planificación de las unidades didácticas con sus diversos contenidos. Y obviamente, como les decía, estos contenidos se van a desarrollar en base al conocimiento que tenga cada docente de su determinada área o de su determinado campo. Y bueno, con esto habríamos concluido lo que es la unidad de aprendizaje número 3 con el diseño de una unidad didáctica. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta.